situaciones en las cuales en lugar de arreglarlo o en lugar de hacerlo de la de la manera más sencilla, antes uno la complica. ¿Sí? Entonces, yo por esa razón es que un poco, y empecé con esta alocución de Xavi, porque al final es eso. ¿De qué manera nosotros, en lugar de estar eh, desarreglando todo esto o poniéndole tantas trabas al fútbol, en lo que debíamos de hacer o lo que tenemos que hacer, es volverlo sencillo? La sencillez está en eso, jugar, hacer todas esas cosas que él dice, así de simple, jugar el espacio y el tiempo, jugar con el espacio y el tiempo. Si no los creas, si no creas el espacio y el tiempo, vas a tener problemas. Ahí está la base del entrenamiento, ahí está la base de la táctica, ahí está la básica de la estrategia, de los sistemas. Entonces, un poco, y vamos a pasar esta cuestión, pues yo creo que un poquito rápido, porque creo que ustedes más o menos ya todos lo saben respecto a esto, pero me parece que era bueno tenerlo en cuenta. Pero siempre pensando bajo esa premisa que me parece que es muy valiosa: espacio y tiempo. Fútbol, juego, espacio, tiempo. Fútbol, un juego de espacio y tiempo. Esas cuatro palabras que me parece que son importantísimas para que las tengamos en cuenta durante toda esta charla. Pero hablemos básicamente de esto también: sistemas, estrategia y táctica. Sistemas son números, es la propuesta de un equipo dentro de un campo, pero básicamente es como la propuesta del número cuando se inicia un partido. Entonces, 4-3-3, 4-4-1-1, 4-1-4-1, en fin, todos esos son sistemas que tienen unos ciertos movimientos o ciertas necesidades que suplir, que eso enseguida los mostramos. ¿Qué es la estrategia? El plan para conseguir un objetivo. Y la táctica son las soluciones a las situaciones de juego. Eso básicamente, de esas tres cosas nos vamos a meter en eso. El sistema entonces es esto, es el posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego antes de sus movimientos ofensivos y defensivos. Entonces, por eso ven ustedes un 4-3-3, 4-4-2. Pero lo más importante de esto, de los números que uno proponga, porque este es un número iniciando, es esa movilidad que tiene ese sistema como para poder funcionar bien. Sí, entonces hay ciertas características que enseguida vemos respecto a que el sistema, de qué manera puede aprovecharse de alguna manera. La estrategia es el plan o método utilizado para conseguir un objetivo específico siguiendo los parámetros de estrategia proactiva y estrategia reactiva, que también lo vamos a ver un poquitico más adelante. Y la táctica, que es dependiente de la estrategia, es la capacidad del jugador o grupo de jugadores del equipo para solucionar los objetivos y tareas relacionadas con el juego a través del empleo estructurado de conocimientos y experiencias. Esto básicamente no solamente es solucionar los objetivos nuestros, sino también cómo los objetivos y las propuestas del equipo contrario, uno con su estrategia puede solucionarlas, puede buscar la manera de ganarle a esa estrategia del otro equipo, a esa estrategia del otro entrenador. Y hablamos que siempre va a haber una correlación. La táctica es la herramienta de la estrategia y la estrategia es determinante por la táctica. Uno o determina la táctica. Básicamente eso también es importante. Todo se relaciona, junto con el sistema también, ¿no? Siempre están unidas las cosas. Al final uno ni sabe cuál es primero. Hace poco incluso estaba haciendo una charla, hice una charla o charlé con el profe Reinaldo y él me hablaba sobre táctica y técnica y me pareció muy cierto lo que me dijo. ¿Qué existe primero, la táctica o la técnica? Yo le dije, no sé, creo que la técnica. Me dijo, no, primero la táctica. Entonces yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque, mira, cuando estás jugando con un niño, unos chicos, cuando estás jugando con tu hijo y estás jugando con una pelota, ¿él qué hace? Intenta desquitártela. Sí. Y después hacer un gol él. Me dijo, sí, ¿eso qué es? No es técnica, es táctica. Y es cierto. Pues lo primero que se intenta hacer en un juego es quitar la pelota si uno no la tiene o no entregarla si uno la tiene. Y eso es táctica. O sea que de pronto antes la táctica viene primero que la técnica. A veces uno puede tener unas equivocaciones respecto a eso. La estrategia y la táctica tienen esa relación. La estrategia viene desde el entrenador, la táctica viene desde el jugador. ¿Sí? La estrategia es lo que antes, lo que avisora el entrenador para ver de qué manera le puedo ganar al equipo contrario. ¿Y lo aplico con qué?
con la táctica, pero la táctica, ¿quién lo hace? El jugador. La estrategia viene antes del juego, es visualizar el partido antes de jugarlo, y la táctica se da durante el juego, se da la estrategia en la táctica durante el juego. En la estrategia, los aspectos son genéricos del juego. Uno está pensando básicamente en la parte general, pero en la interna o en la táctica se maneja más la interna, más ya que estás metido dentro del juego. Y la estrategia es pensamiento. Básicamente es pensamiento, es elaborar, elaborar, elaborar y decir, esto va a pasar, esto creo que va a pasar de esta manera. Y la táctica básicamente es la acción. ¿Qué debe tener primero un director técnico, después de hablar de eso, del sistema, después de hablar de las estrategias, después de la táctica? Pero creo que antes un poquitico voy a hablar sobre, porque me parece que toqué el tema del sistema de una manera muy pasajera, y un poquitico me parece que también había que mencionar algo respecto a lo que son sistemas que deben tener algo siempre específico, independientemente del número con que se juegue, si es 4-1, 4-1, 4-3-3, en fin, cualquiera que ustedes se imaginen. ¿Qué es lo que debe pensar uno respecto a esto? Es que un sistema siempre, siempre debe tener como condición cómo se debe atacar y defender, porque al final es eso, atacar y defender. El ataque, uno siempre, con cualquier sistema, busca ser lo más amplio, profundo y buscar la profundidad, amplitud y profundidad. Y cuando uno se defiende, lo que tiene que buscar hacer es ser lo más corto y estrecho posible por donde esté la pelota. Eso es necesario también tenerlo en cuenta cuando se tenga cualquier sistema. Amplitud y profundidad atacando, estrecho y corto cuando se está defendiendo. Esas son condiciones sí o sí del sistema. Entonces, cuando ya hablamos de sistema, cuando ya hablamos de estrategia, cuando ya hablamos de técnica, me parece que es bueno y necesario tener en el sentido específico de cómo uno, como director técnico, debe manejar esas inteligencias de cada uno de los jugadores nuestros. Y para eso yo cuento con estas 5 situaciones o con estas 5 variantes. La comunicación, la seguridad, el saber tocar la tecla, ser flexible y tener credibilidad. Si uno no tiene credibilidad, está perdido, ¿sí? La táctica y la estrategia, entonces, es un fútbol, vuelvo y les digo, es un fútbol que es un juego de espacio y tiempo. Básicamente eso se da en determinadas cosas que ustedes siempre ya los han hablado o que lo escuchan constantemente. Hay presión alta, que es reducir el tiempo, o hay presión baja, que es reducir el espacio. Mire que seguimos hablando del fútbol como juego de espacio, pero cuando se hace presión, ¿qué es lo que se hace? Reducir el tiempo. Pero cuando se hace o cuando se pasa línea de balón y nos tiramos hacia atrás todos, lo que hacemos es le damos tiempo al contrario, pero reducimos ese espacio del contrario. Y hay veces hasta le reducimos el espacio y el tiempo, porque cuando hacemos presión alta también le reducimos el espacio. Pero básicamente es esto. ¿Para esto qué se necesita? De ser inteligente tácticamente. Esa es la capacidad de un jugador para observar las diferentes variables y estímulos del entorno en cada momento determinado, seleccionando la mejor respuesta posible en función de una situación concreta, obteniendo ventajas individuales y colectivas. Esto al final, ¿qué es? Toma decisiones. Pero ¿quién la toma? El jugador. Ahí es donde creo que es claro que me parece que nosotros debemos estar pensando siempre. Es claro que debemos de estar pensando en que la toma de decisiones se maneja con inteligencia y lo toma el jugador, no lo toma el entrenador, que normalmente a veces hacemos eso. Creemos que la toma de decisiones debe ser por cuenta de nosotros, que nosotros no, al imaginarnos determinadas cosas debe darse de esa manera, estratégicamente se puede pensar en eso, pero me parece que en la parte de ya, cuando se presenta en la cancha, uno debe haberlo entrenado de tal manera al jugador que ellos tengan la mejor toma de decisiones para esa situación en concreto que se te presente. Y aquí hay que tener cuenta respecto a la estrategia cosas tan importantes como esto: dónde se compite, con qué se compite, cómo se organiza la estrategia, y ahí con eso se llega al modelo de juego. ¿Dónde se compite? Objetividad y realismo. Hay que ser muy objetivo y ser muy realista respecto a dónde estoy. Si yo, qué es lo que quiero o cuál es el objetivo que me propongo yo como entrenador. Si yo soy un entrenador de primera categoría, por ejemplo, ese equipo de primera categoría, ¿cuál es el objetivo? Ser campeón, clasificar entre los 8, por ejemplo, si se presenta en Colombia, o
defender la categoría, por ejemplo, no descender en la categoría. Yo pienso que eso tiene que saberse antes de, y si tiene uno con qué, ¿sí? Porque eso es lo más importante en lo siguiente, con qué se compite. Entonces, no solamente es la capacidad que se tiene, sino ser objetivo y ser realista respecto a qué, con quién voy a competir, contra quién voy a competir, y si yo tengo las armas, o si yo tengo armas, ¿para qué? Para conseguir qué cosa. Clasificar quedar campeón, clasificar a un evento internacional, defender la categoría, y eso hay que hacerlo claro desde el principio. Y después ir armando el equipo, entonces empezar a hablar sobre la parte táctica, la metodología táctica, empezar a saber de dónde se puede conseguir cosas para llegar a armar un equipo que sea de verdad competitivo, ¿sí? Y después organizar la estrategia. ¿Con qué? Con creatividad. Y ahí es donde, y ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre la creatividad, porque en determinado momento, y es uno de los mis mayores pedidos, sobre todo ahora que yo estoy dando algunas charlas en este sentido, y yo los he visto a todos hablando mucho de metodologías. Y entonces las metodologías yo creo que son valiosas, son valederas desde muchos puntos de vista, pero desde que uno sepa adaptarlas al medio, saber dónde está para poderlo hacer. Entonces, para eso se necesita ser creativo. Entonces, uno puede implementar muchas cosas, muchos métodos, pero básicamente lo que tiene que saberse es cómo se organizan. Y para eso, ¿qué es? Ser creativo, ser autónomo, tomar decisiones que sean propias y no de los demás. A veces copiar y pegar de ninguna manera sirve. ¿Eso nos lleva a qué? A crear el modelo de juego, a crear el modelo de juego. Todo equipo de fútbol, y ahí es donde me parece que es bueno y necesario cuando uno habla de modelo de juego y cuando uno habla de estrategias y cuando uno habla de sistemas, para mi gusto siempre debe tener estas tres condiciones para ser un buen equipo: equilibrio, simetría y flexibilidad. ¿Qué es equilibrio? Equilibrio es un equipo que te dé tanta posibilidad de ataque como de defensa. El trabajo de los entrenadores ustedes deben ser conscientes de algo, de que así como se trabaja el ataque, se tiene que trabajar la defensa. Es obligación hacerlo, es necesario hacerlo. No se puede uno pensar en que un equipo, y le respeto cualquier concepto, porque he escuchado muchos, que hay equipos o técnicos que piensan solamente en ataque y que la defensa no le preocupa a él entre más goles haga. Y creo que esa no es la labor del entrenador. La labor del entrenador de un equipo de fútbol es, porque existen las dos cosas, existen, como se dice fácilmente, la fase defensiva y la fase ofensiva, trabajar en esas dos bien. Trabajar en la fase defensiva como debe ser y trabajar en la fase ofensiva como debe ser. Entonces, debe existir equilibrio. Para mí eso es equilibrio. Simetría, ¿qué existe? ¿O qué es? Simetría es el equipo que tenga las capacidades, y para eso también se tiene que entrenar, que se pueda tanto hacer fuerte por derecha como por izquierda, que se tenga amplitud y que uno tenga tantas posibilidades de abrir el campo o jugar por el centro y que tenga fortalezas por ese lado. Entonces uno tiene que buscar también un buen trabajo en ese sentido. Y flexibilidad, pues ser consciente de que en determinado momento incluso un sistema puede variar dependiendo de las cosas que se te presenten en el campo. Si estás perdiendo, ¿cómo haces para que con un cambio, por ejemplo, estructural, puedas hacer cosas diferentes, puedas conseguir cosas diferentes? Bueno, entonces tener cierta flexibilidad de, por ejemplo, de poder cambiar y entrenar con los jugadores en determinado momento. Si juegas con una línea de 4 y si hay veces en que tienes que jugar con línea de 3 porque necesitas alguien más, por ejemplo, en la mitad de la cancha, que el equipo no te pierda ni el equilibrio ni la simetría cuando tengas que hacer un cambio estructural de esa manera. Entonces, todas esas cosas dan para que el equipo sea flexible. Entonces, también todas esas cosas hay que entrenarlos. Entonces, el equilibrio se entrena, la simetría se entrena, la flexibilidad se entrena. ¿Cuándo? Cuando estemos en los entrenamientos haciendo siempre todas estas prácticas, siempre buscando que los jugadores sepan qué cosas vamos a tomar. Vamos a hablar ahorita sobre esto, que es sobre las metodologías de entrenamiento. Voy a poner estas tres, sé que hay más, pero de las que más hablan sobre estas ahorita son del analítico, del estructurado y del global, ¿sí? En el enfoque analítico, la preparación física para lograr el máximo rendimiento es importante, el enfoque en la preparación física, pero la preparación física es separado
de lo que es el entrenamiento de la parte futbolística. Se divide la temporada en periodos. Hay picos de rendimiento en los partidos importantes, entonces ahí uno habla sobre que el equipo está bajando su nivel, entonces hay que estar buscando de alguna manera cambiar esto. La preparación física está desconectada del modelo de juego y los factores de entrenamiento son totalmente aislados. Se entrena por una parte la parte física, después por otro lado la parte técnica, la parte táctica y la parte psicológica. Son departamentos diferentes, distanciados, que de ninguna manera se correlacionan o no tienen una correlación como la que se pueden tener en las otras metodologías. Y la toma de decisiones tiene una importancia secundaria. ¿Sí? Eso básicamente es como que lo que es, en términos generales, el enfoque analítico. La tendencia integrada ya habla sobre el deporte, la especificidad del deporte, que es fútbol, ¿no? Ya se tienen los aspectos físicos y técnicos y tácticos, se desarrollan ya juntos, se aplican tareas dando importancia a las demandas de la competición, el juego, y obliga a ser específicos, trabajos específicos, ya hacer trabajos respecto al puesto y todas estas cosas. Y la especificidad está relacionada con el deporte básicamente y no con un determinado estilo de juego. Se habla del lateral, se habla del central, pero no un determinado estilo de juego y no incluso contra quién vas a jugar. Entonces relaciona todo, es integrado la parte física, la parte táctica, la parte técnica y la parte psicológica en el entrenamiento integrado, pero no está como en estas situaciones que se dan en la periodización táctica, que es ya se hace un entrenamiento básicamente pensando en el partido. Entonces, todo eso es más específica respecto a lo que se va a presentar en un partido. Entonces, la planificación del entrenamiento tiene que ver con las 4 fases estas de juego. Son ataque, defensa y las transiciones defensivas y transiciones ofensivas. Se hace básicamente con ejercicios, se hace de repetición para ir metiendo en el chip todas esas repeticiones. Y entonces tiene básicamente, esos sí son muchísimo más específicos en lo que se va a hacer. Se trabaja todo junto, pero teniendo en cuenta básicamente el próximo partido. De ahí es importante tener en cuenta esto. La parte física, la parte táctica, todo está metido para el partido. ¿Sí? Aquí tienen un resumen básicamente de todo eso, de lo que les acabo de mencionar, el método analítico, el método integrado y la periodización táctica. Como les digo, hay otras metodologías, por allá hay otra nueva, por ahí que me hablaron de otro portugués que está saliendo algo con unas cosas diferentes respecto a muy diferente a la periodización táctica. Todas son las cosas nuevas. ¿Por qué razón hablo sobre esto, muchachos? Básicamente por algo, porque aquí es donde está la clave del entrenamiento nuestro, del entrenamiento de lo que cada uno quiera, ¿sí? Existen estas metodologías, hay muchas más, pero lo más importante es cómo uno, y ahí es donde creo yo que tenemos que buscar nosotros que sea algo importante, es que haya dentro de lo que ustedes consideren ¿cómo diría la frase? Escoger, ¿sí? Escoger para adaptar determinadas cosas a lo que ustedes crean o necesiten o visualicen en su equipo, ¿sí? Entonces, de todo esto me parece que pueden ustedes tomar cosas y de pronto hasta de cosas diferentes, de cosas distintas. Pero lo importante es que le den el toque especial, le den la sazón, que ustedes que le pongan algo individual, que le pongan algo de ustedes a cada entrenamiento para que esto de verdad sirva, porque así, al hacerlo de ustedes y crean en esto, muy seguramente se van a poder entender mucho más fácil. Entonces, no es sacar esto, pero sí volverlo más propio, cualquier metodología que tengan. Entonces, no copien y peguen, sino que hagan cosas diferentes. Cosas diferentes no, cosas que puedan adaptar a su medio, cosas que puedan adaptar a su forma de pensar, a la ideología de una ciudad, de un barrio y todo eso, porque hay que tener en cuenta todo eso, hay que tener en cuenta todas esas situaciones de la forma de pensar de alguien. Entonces, por esa razón es que quería tocarles ese tema. Entonces, y ahorita voy a hablar sobre esto y hablar sobre las fases, porque todo el mundo está muy metido en esto, de lo que son las fases
de, del fútbol, ¿no? Entonces hablamos de la fase defensiva, hablamos de la fase de ataque y hablamos de las dos transiciones, ataque-defensa y defensa-ataque. Eso para mí, el movimiento que se da en esos que hoy se presenta de alguna manera mucho más, como les dije, como les dije ahora cuando empezamos en esto, que es donde no hay espacio ni tiempo, entonces donde hay muchísima más velocidad, se pasa de la zona de defensa a defensa-ataque rapidísimo, y si se pierde hay que hacer nuevamente una transición a ataque-defensa. Entonces, dentro de todas las cuestiones, uno hoy, cuando no hay esos espacios o cuando no hay esos tiempos, ahí es donde existe la intensidad, donde casi no se para. Que antes, cuando había mucho más espacio y más tiempo, casi que se podía decidir o definir en qué fase estábamos. Antes ni siquiera se hablaba sobre la fase de ataque-defensa. Antes se hablaba de que uno se tenía que defender bien, tenía que atacar bien, y en determinado momento, cuando había la posibilidad, daba hacia o elaboraba un contraataque. Y la elaboración de un contraataque era buscar superioridades numéricas en ataque para poder convertir un gol, aprovechar esos espacios que el equipo contrario que estaba atacando dejaba en defensa, pero solamente se hablaba sobre eso. Después, entonces se creó la necesidad de la literatura dio para generar esa situación de la transición ataque-defensa. Entonces ahora hay esas velocidades, ese vértigo, para mí es intensidad. Respeto cualquier otro concepto sobre el concepto de intensidad. Para mí eso es intensidad. Es esa velocidad con que se está jugando ahora en las diferentes fases del fútbol, donde básicamente existen, y ahí es donde se genera todo eso, y sobre todo en las transiciones, las superioridades. ¿Cuántas clases de superioridades? Para mí, pues hay varias. Yo he puesto ahí 4. Superioridad cuantitativa, superioridad posicional, superioridad cognitiva y superioridad socioafectiva. Hasta la parte esa emocional vale la pena tenerla en cuenta. Entonces, en ese sentido quería como mostrarles ejemplos sobre esas superioridades. Dentro de antes, no, o antes de demostrar eso, me gustaría como hablar sobre que en determinado momento por el vértigo con que se puede jugar de pronto, y eso es una teoría, y solamente lo estoy diciendo como teoría, que de pronto en determinado momento ya, así como se agregó una transición a ataque-defensa, de pronto lo que podemos dar en el fútbol moderno, donde hay tantas velocidades, de pronto ya no se piensa tanto en las fases ofensivas y defensivas, sino en las transiciones. Se va a jugar de una manera tal, con tanta velocidad, que de pronto se puede hablar como lo más importante van a ser las transiciones, no tanto la fase defensiva y la fase de ataque. Pero eso no le hagan caso, es una propuesta o una teoría que tengo yo respecto a de qué manera está evolucionando el fútbol moderno. Entonces ahora vamos a hablar de unas superioridades. Esta es la superioridad cuantitativa. Este es un partido de Bélgica contra Japón. Japón se pone a ganar 2-0, ese fue en el Mundial de Brasil, en el último Mundial. Se pone a ganar 2-0, Bélgica empata, y en el último en el minuto 92, 93, Bélgica hace el tercer gol. Pero yo quiero que vean el funcionamiento de Bélgica, y sobre todo que miren a alguien que va a ser este. En la primera parte no se va a ver mucho, este es Lukaku. Pero las generaciones o la superioridad cuantitativa, Lukaku sin tocar la pelota es el que genera esa superioridad con los movimientos. Lo van a ver cuando se presente la cámara táctica, cuando presente ya la cámara que es detrás de la portería, que ahí se ve mucho mejor esa superioridad cuantitativa. Lo que quiero que vean es básicamente generar superioridades, es hacer muchos más hombres atacando que defendiendo. Bueno, ahí está el gol, es el tercer gol, 3-2. Ya enseguida van a ver los japonesitos tristes.
por toda la situación que se da, porque pues lógicamente el partido se pierde, ya ahí ya es la última jugada, básicamente. Bueno, aquí quiero que, bueno, empecé, ahí la hice mal, la devolví. Quiero que miren que es un tiro de esquina, es un tiro de esquina a favor de Japón. Ahí la gana Courtois, ¿sí? Miren el movimiento de Bélgica y espero que miren bien los movimientos de Lukaku. No, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Me estoy equivocando mucho, perdón. Lo voy a dejar correr porque, bueno, este es Lukaku, mira el movimiento de él. Este es Lukaku, mira el movimiento de él, ¿sí? Entonces, importante que a veces el movimiento sin balón es importante para generar esa superioridad cuantitativa. Normalmente uno siempre habla de las superioridades y lo que busca es siempre como la superioridad en defensa, en ataque, perdón. Entonces, casi siempre habla sobre eso. Pero me parece que uno de esos, uno y sobre todo para el ejercicio y para los entrenamientos, debe pensar también en cómo generar superioridades cuantitativas o cualitativas o cognitivas también en defensa, ¿sí? Un poco quería mostrarles esta foto. Esta foto es de superioridad cuantitativa en defensa. Argentina ataca en inferioridad numérica y ahí está Messi, pero si ven, hay un montón de jugadores colombianos que en determinado momento, si es lo más lógico es que se presente una situación en la cual puedan ganar mucho más fácil la gente de Colombia que los argentinos. Entonces, también eso se tiene que entrenar, esas superioridades cuantitativas en defensa hay que entrenarlas. Pero también hay que trabajar esto, que es una superioridad posicional. Este es un gol que hace Luis Suárez jugando con Barcelona al Real Madrid. Y yo quiero que ustedes vean la posición, de cómo él parte entre dos jugadores, entre los dos defensas centrales. Y posicionalmente aprovecha muy bien y hace un buen gol, un pase de su compañero, el marcador de punta de, de Barcelona. C. Salves, ahí aprovecha muy bien el espacio y hace el gol. Importante es los movimientos que él genera y se lleva. Lo importante es eso, es que él aprovecha la posición que en ese momento tiene, aprovecha que tiene espacio y aprovecha muy bien el estar pegado en la línea, jugándose ahí casi con el fuera de lugar, pero de manera muy inteligente sabe cuándo aprovechar o ganar la espalda de los defensas. Ahí ven el spy, ven, se ve clarito que no hay fuera de lugar, él aprovecha muy bien esa posición. Entonces ahí existe superioridad posicional. También hay que entrenar en determinado momento defensivamente todas esas superioridades posicionales, como sabiendo regresar, sabiendo, quitándole espacio a algún jugador, a dos jugadores, se puede trabajar en el uno contra dos. Cuando uno habla de trabajo de uno, defensas contra dos, como de alguna manera la posición nuestra en defensa puede ayudar a que no conviertan un gol, por ejemplo, y eso también se tiene que trabajar. Hay que generar la superioridad posicional defensiva, que es bueno también tenerla en cuenta.
Esta es la que más me gusta a mí, que es la superioridad cognitiva, porque habla de inteligencias, inteligencia clara. Yo quiero que vean este jugador es Xavi, el que habló ahora. Él, y Messi tiene la pelota. Lo que hace Xavi es irse hacia acá. Entonces se trae a este jugador, ¿sí? Lo distrae, pero él sabe, entre él y Messi saben, es la inteligencia, es que el balón no va a venir acá, sino que el balón va a venir aquí, a este lado. Entonces él amaga acá y después le gana la espalda y hace un golazo por encima al, al arquero del, del equipo contrario. Bueno, miren el movimiento de Xavi. Es tan cortico que creo que vale la pena repetirlo. Bueno, y esta es una de superioridad socioafectiva. Es un partido en América y nacional, pero básicamente lo que les menciono, lo voy a mencionar acá es el conocimiento que tenían dos jugadores que pues, fueron muy importantes en Colombia, Faustino Asprilla y Víctor Aristizábal. En el 92 ellos fueron, Nacional hizo, no sé, 40 goles o algo así en un semestre y creo que de ellos hicieron 32, hicieron estos dos muchachos, 16 y 16 cada uno, porque se conocían y mucho. Entonces, quería ponerles, básicamente la jugada es que se conocen tanto que ya saben hacia dónde va a ir el balón. Víctor Letizal sabe hacia dónde va a ir a Asprilla y dónde va a tirar el centro. La jugada sale un golazo porque es una chilena y todas estas cuestiones, pero lo importante es el conocimiento de mi compañero hacia dónde va a tirar la pelota o hacia dónde va a ir primero, hacia dónde va a ir, si va a ir hacia afuera o hacia adentro, para yo ocupar un espacio mejor. Entonces esa superioridad socioafectiva, ese conocimiento, es vital tenerlo en cuenta. Señores, este es el gol de Víctor. Esta es Asprilla, que tira al centro y es un golazo de Aristizábal. Básicamente desde el conocimiento del compañero. Él sale, amaga, bueno, tira, se pica hacia el costado y hacen ese gol. Es un tremendo gol. Esa es básicamente lo que yo más le quería como mostrarles. ¿Qué es esto? Al final es esto. La inteligencia colectiva es que cuando todos los jugadores interactúan en un equipo para lograr un objetivo común. Es la inteligencia colectiva la que garantiza el éxito. Es la unión de todas esas inteligencias en las que se puede lograr algo, donde se puede conseguir algo importante. Esa básicamente es como lo que les quería mostrar, muchachos. Ahora voy a dejar de compartir y si tienen algunas preguntas que hacer, con muchísimo gusto. Profe, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerle a usted de verdad, por darnos el tiempo y por también ayudar a quemar algunas dudas. Vamos a mirar si ya hay preguntas de todas las personas que hoy se han conectado, que han compartido con nosotros y que de alguna u otra forma están agradecidos primero con la liga y con usted por abrir este espacio. Dice Hernán Micolta, él solamente da un comentario, dice: buenas tardes, profe Luis Fernando Suárez, gracias por darnos estos temas que nos enriquecen para mejorar cada día cuando pase esto y volvamos a las canchas. Gracias a ustedes. Y bueno, abrimos entonces para preguntas. Ustedes nos pueden escribir y con mucho gusto le trasladamos las preguntas al profesor Luis Fernando Suárez, que está listo para quemarles a ustedes las inquietudes que tengan. Pero mientras hay preguntas, no sé si de pronto el profe quiera compartirnos un poco más, contarnos de pronto también alguna anécdota que también enriquece y gusta mucho, profe. Bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es como, yo creo que a uno siempre le va a quedar como la sensación esta de cómo
conformas equipo, ¿de qué manera conformas equipo? Yo creo que es necesario también que esto se tenga en cuenta. Cuando hablamos de inteligencia, si hablamos de propuestas, de tácticas y cuando hablamos de una forma de jugar y cuando hablamos de metodología, creo que lo más importante en este sentido es como tener en cuenta también la forma de ser de los jugadores. Entonces yo creo que una eh, de las cosas más importantes de lo que son, de lo que hay que saber valorar más o tener en cuenta muchísimo es en determinadas condiciones del jugador, pero no desde la parte futbolística y no desde la parte del propio ser. Que ese jugador tenga compromiso, que sepa que debe estar, por ejemplo, dejando los egos que en determinado momento son los egos propios y dejarlo a un lado en determinado momento para que haya una unión de trabajos, que haya también, y en ese sentido, que el jugador sea autónomo y que tome decisiones y que uno le vea que en realidad quiera hacer las cosas porque tiene con qué hacerlo, de que en determinado momento, y ahí es donde como que está la clave, que sea líder y que sepa para dónde va. Los líderes sí que son importantes tenerlos en cuenta. Y el entrenador debe reconocer cuál es el verdadero líder o cuáles son los verdaderos líderes en un equipo de fútbol, porque no es uno solo. Y el líder no es el que más grita, el líder no es el que de pronto va y en el equipo profesional arregla los premios con el directivo. El líder hay varios líderes desde muchas partes, líderes desde el ejemplo, son los que están primero en la fila, de los que llegan eh, eh, antes del entrenamiento y se ponen a entrenar, desde los que están entrenando a las 6 de la mañana o a las 7, sabiendo que la práctica es a las 9. Líderes desde el coraje, son los que se entregan totalmente dentro de la cancha, o líderes desde el carácter, desde la personalidad. Yo tengo una experiencia, me han contado una experiencia muy bonita respecto a esa, sobre eso, con Carlos Valderrama. Carlos Valderrama es un líder desde el carácter. Y es un líder desde el carácter, desde esta experiencia, por ejemplo. Cuando él estaba en Valladolid, él, pues lógicamente cuando llegó, mientras que se adaptaba al grupo, al medio, no estaba jugando bien. Entonces Maturana, al buscarle de alguna manera, para buscarle o por buscarle de alguna manera mejorarlo, que no tuviera ninguna presión, le propuso algo, le dijo, yo quiero que mientras que te estés adaptando al medio, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo jugás de visita y tu suplente, que se llama Goyo, que él juegue de local, para que vas cogiendo el ritmo mientras tanto, para que no tengas tanta presión de la hinchada. Bueno, Carlos Valderrama le contestó a Maturana, le dijo, sí, está bien, juguemos así, pero hagámoslo al revés. Goyo juega de visita, yo juego de local. Esa clase de líderes de carácter son los que hacen de verdad un equipo. Sí, entonces, todas esas cosas hay que tenerla en cuenta. Entonces, ahí sí, el sistema vale, la estrategia vale, las metodologías valen, pero bajo qué, con quiénes vas a hacer eso es importante. Tener en cuenta todo eso es básico. Yo creo que si no tienes en cuenta la forma de ser de la persona, ¿a quién les leí eso yo? A Klopp. Klopp decía algo así, el mejor jugador, el buen jugador, yo lo catalogo después de saber cómo es como persona, no antes. Puede que que tenga muy buena técnica, puede que digan que es un gran jugador, pero el gran jugador para él solamente lo va a conocer después de que lo conozca como persona. Entonces, todas esas cosas a uno como entrenador le deben quedar claras. Es cómo uno reconoce los jugadores, cómo un equipo de pronto hasta lo tiene uno lo tiene que crear básicamente desde el conocimiento de los jugadores. Hay alguien de los técnicos que yo más admiro, por ejemplo, es el Cholo Simeone, porque Simeone hace con sus equipos algo que es muy importante. No necesita tener jugadores, bueno, lógicamente que jugadores buenos sí, pero no del renombre que en determinado momento no tiene el Messi, no tiene el Ronaldo, eh, y sin embargo sigue teniendo vigencia. ¿Bajo qué
situaciones bajo el crear equipo. Y ese equipo con carácter, y ese equipo con liderazgo, y ese equipo corriendo, donde él es el primer líder, pero donde también ayuda todo un montón de gente que va con humildad a hacer cosas importantes. Entonces, el conseguir un equipo básicamente no se da, o un gran equipo, no se da solamente porque se tengan muy buenos jugadores, sino que también porque se tengan jugadores que tengan carácter, que tengan personalidad y que lo más importante para ellos sea la conformación de ese equipo y no de pronto situaciones individuales. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también para uno conformar un buen equipo. Bueno, por acá nos hacen una pregunta. Dice Edwin Escobar, ¿dónde se podría conseguir información de la inteligencia en el fútbol, profe? Esa es una de las preguntas que hace Edwin Escobar. Pues yo no sé si en el fútbol, pero sí hay cosas en las cuales uno como que tiene que aterrizarlas a lo que es la parte psicológica. Por ahí hay muchos libros de, de qué manera uno, por ejemplo, puede trabajar los hábitos de cualquier persona, de qué manera uno puede trabajar en determinado momento el, uno manejar determinadas situaciones, por ejemplo, cómo entrenar la parte psicológica, incluso hasta cómo trabajar la parte de visión, la parte de atención, y que eso no necesariamente va con lo que es el fútbol, sino todos los deportes, incluso cualquier empresa donde uno necesita atención, donde uno necesita estar como hoja visor a todo. Bueno, yo ahorita por la interna, de pronto les mando algunos libros que yo he leído y que me gustan, que no son necesariamente que están metidos dentro de lo que es la parte futbolística, pero que se pueden aplicar mucho a lo que es el fútbol. Hay un libro, por ejemplo, de Robert Greene que se llama Maestría, que me parece muy interesante porque habla sobre eso. Y eso, si uno lo coloca por ejemplo, habla sobre la maestría y habla sobre tiempos. Y los tiempos son, antes en la historia antigua, se hablaba de cuando un aprendiz podía ser maestro o, debería, o estaba estudiando para ser maestro, se necesitaban hacer 6, 7, 8 años para poder aprender. Y normalmente esos aprendices empezaban a los 10, 12 años y a los 18 ya calificaban para ser maestros o no. ¿Quién le daba ese título de maestro? Pues los profesores. Bueno, un poco es eso, un poco es como el hacer el bachillerato o un poco es como en el trabajo de base, cuando uno empieza con el sub-12 y cómo los lleva a través de un tiempo de maestría a ser muy buenos jugadores a los 18 años. Entonces, bueno, de pronto más tarde, ahorita les paso el dato de algunos libros para que puedan leer cosas que no necesariamente están como fútbol, pero que se pueden aplicar al fútbol. Yo creo que al final es eso. Cuando les hablé ahora de metodologías, de que estudiaran, pero que no copiaran ni pegaran, sino que adaptaran cosas. Bueno, un poco hay un montón de libros de inteligencias que no necesariamente son de fútbol, pero que se pueden aplicar al fútbol. Por acá también nos pregunta Sergio Bustamante que ¿qué metodología utiliza usted, profesor Luis Fernando? No, yo creo que yo estoy metido en muchas cosas. Yo busco de alguna manera en no meterme, en no girar respecto a uno solo. Yo hace mucho tiempo pienso y me gusta, por eso les hablé sobre estas situaciones de estar uno como muy consciente de que el modelo de juego tiene que estar metido con la cultura. Y básicamente, después de todo lo aprendido desde hace muchísimo tiempo, y voy a contar esa historia, yo por ahí lo hablé por ahí en un programa de televisión que estuve, hablando sobre lo que es el fútbol, sobre todo colombiano, y el modelo de juego del fútbol colombiano, cuándo se creó. El fútbol colombiano, pues, sí, en realidad empezó como a tener alguna autonomía, fue por allá finalizando los 80, cuando clasificamos al Mundial de Italia, pero básicamente
eso ¿de dónde nació? De tener a alguien inteligente o a varios técnicos que en esa época me parece que como que se dijeron, bueno, no solamente no hagamos cosas de acá de todos los demás, sino que empecemos a hacer cosas nuestras. Nosotros hacíamos mucho, primero no hacíamos muchos, era básicamente llegaban muchos técnicos extranjeros y hacían su trabajo. Y la gran mayoría de los jugadores importantes ni siquiera eran colombianos, sino extranjeros. Y los jugadores que jugaban de acá, tenían una muy buena calidad, de pronto no tenían esa vigencia o ese protagonismo que en determinado momento se deberían tener. Entonces jugamos teníamos un fútbol prestado, básicamente, ¿no? Era lo que nos daban los técnicos uruguayos, los técnicos argentinos. Y creo que en eso, un poco, empezando los 80, empezó a cambiar esto. Maturana, Gabriel Ochoa, ¿quién más por ahí? Umaña, Luis Augusto García. Empezaron a mostrar cosas, pues hacer como cosas diferentes. Y en el caso de donde más, yo creo que el que más hizo cosas distintas fue Maturana. Maturana había tenido como jugador, había trabajado con Subeldía, luego trabajó también como jugador con Ricardo de León, un uruguayo. Entonces son dos propuestas diferentes, una de táctica, de marcación hombre a hombre, y la otra de pressing, pero pressing después de un saque largo, por ejemplo, en el caso de Ricardo de León, pero siempre hablaba de presión, de presión, de presión, pero básicamente jugando al segundo balón. Pero también tuvo Maturana a alguien como Aníbal Ruiz, que jugaba más zonalmente y hacía triangulaciones para recuperar la pelota o para jugar o para atacar. Entonces, mire que le estoy hablando de cosas diferentes y que sin embargo Maturana supo aprovechar, aprovechó la pelota quieta, aprovechó en determinado momento las situaciones de las marcaciones individuales que hacíamos jugando con ese Colombia que clasificó al Mundial, pero también se hablaba de pressing, ya no se hacía pressing después de tirar un pelotazo del arquero, sino en determinados lugares que era casi como presión, de pronto no presión alta, pero sí presión media, pero siempre era buscando de alguna manera hacer superioridades numéricas para recuperar la pelota. Pero también se habló de fútbol zonal, que era el de Cubillas. Entonces le fue agregando cosas de él o del fútbol de acá, pensando en los jugadores nuestros, y fue agregando cosas respecto a casi como las regiones. Entonces un poco lo que creo yo es que uno debía hacer. Entonces de pronto antes no existía tantas propuestas metodológicas. Había lo de, así como se estaba mostrando, era el fútbol de Holanda, que básicamente era buscarle movimientos a ese sistema. Los sistemas antes eran muy cuadriculados, como muy quietos. Lo que se buscó o lo que encontraba la naranja de mecánica, el fútbol de Holanda, básicamente era como poner en movimientos mucho más esos jugadores. Y hay veces que un jugador que en determinado momento jugaba de defensa central, de pronto terminaba como, no sé, como puntero. No había ningún problema en que eso se presentara. Entonces había como ya unos movimientos dentro de ese sistema que no se perdía el funcionamiento del sistema, pero sí cambiaban de protagonistas en determinado momento o de ejecutores en determinado momento. Entonces creo que eso es lo que más de pronto se mostraba o se veía en Holanda. Otras propuestas, por ejemplo, de Italia con el Milan, fueron también muy interesantes porque se hacía determinadas cosas en los cambios zonales de esos, sobre todo los de las dos líneas de cuatro, los defensivos y los volantes. Bueno, lo importante en esto es que mire que hay un montón de estrategias, pero cómo se aplica es dependiendo de lo que nosotros tenemos. Y ahí creo que fue Maturana importante, interesante. Entonces, se habla de presión, pero también se habla de pasar línea de balón para que uno tenga, como les dije ahora, como les mostré, hay momentos en donde uno puede hacer presión alta, pressing, donde uno puede crear superioridad numérica, donde uno debe quitarles el tiempo al contrario, pero también habrá momentos en que uno tenga que pasar línea de balón para volverse a recuperar, y para eso puede trabajar de otras maneras. Entonces,
La pregunta o la respuesta a la pregunta es que yo, sobre todo, de toda la estrategia busco de alguna manera, mirar, yo no me puedo quedar con una sola cosa y no me puedo quedar pensando tampoco en lo anterior, en lo más antiguo. Tengo que estar mirándolo, pero sí ser tan inteligente como para saber adaptar determinadas cosas a lo que yo quiera o vea dentro de lo que es mi equipo. Bueno, profe, por acá Edgar Navia pregunta que si esto se debe trabajar desde qué edades o solo el fútbol profesional, de todo lo que usted nos ha explicado. No, no, todo se puede trabajar. Lo que pasa es que hay fases para hacerlo todo. Yo creo que es lo más importante es esto, es siempre les hablé de la parte táctica, de la situación que de verdad me lo hizo saber Reinaldo y me parece que con mucha inteligencia de cómo la parte táctica empieza desde niños. Lo que pasa es que uno a esa situación tiene que ir poco a poco llevándolo de alguna manera que el jugador sepa acomodarse a todas las cosas. Entonces, por esa razón, y ahí es donde de pronto entra una charla mucho más grande, es de qué manera enseñas la parte táctica, de qué manera enseñas la parte técnica, a qué edades, y eso hay que reconocerlo. Entonces, no puedes acelerar. Hay veces empiezas, por ejemplo, de hablar de estrategias, empiezas a hablar de esto, de presión alta, y empiezas a hablarle a los jugadores de, no sé, de una línea de 4, y empiezas a hablarle desde marques de ruptura a un niño de 10 años, y ahí es donde me parece que nos equivocamos. Entonces, irlo llevando poco a poco dentro de lo que es normal dentro del fútbol. Volvemos a hablar, es el fútbol, espacio y tiempo. Bueno, ese espacio y tiempo, cómo lo puedes ir aplicando, cómo lo puedes ir haciendo poco a poco, ir desarrollando de lo simple a lo más complejo, ir poco a poco llevando al jugador a terminar como les dije recién, en una maestría. Perfecto, profe. Bueno, pues todo este tiempo, de verdad, muy agradecidos nosotros con usted por la compañía, por tomarte ese tiempo y darnos pues su aprendizaje y sus conocimientos, todos muy agradecidos. No queremos tampoco abusar de usted, profe, así que de antemano darle muchísimas gracias por compartirnos en esta hora y bueno, por aceptar también la invitación, de verdad. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. De esta forma, entonces, cerramos nuestro en vivo en el día de hoy. Mil gracias a todos por la compañía. Gracias por estar siempre pendientes de la Liga Vallecaucana de Fútbol. A todos un abrazo, un saludo demasiado fuerte. Estamos eternamente agradecidos con todos y nos encontramos el próximo miércoles, si Dios lo permite, con otro invitado también. En esta oportunidad estará uno que fue jugador de fútbol, pasó por la dirección técnica del América S.A., también lo hizo con nuestras selecciones Valle, es el profesor Álvaro Aponte, también estará el próximo miércoles con nosotros a partir de la 1 de la tarde. A todos ustedes, mil gracias por la compañía y hasta la próxima. Abrazo grande, Dios los bendiga.